Siempre digo lo mismo, recuerda que con fe todo es posible. ¿Sabía usted que la visión de Dios nunca ha sido local? Nunca. Nunca en la palabra de Dios la visión ha sido local. Existen iglesias locales, pero tienen que tener una visión global. Toda iglesia que se llama Iglesia de Jesucristo tiene que tener una visión global, una visión. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo creo en eso y por eso estamos trabajando para Dios a full, estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para llevar adelante el reino, para que el reino avance y se note. Qué importante. A veces decimos estamos avanzando, pero no se nota nada. Entonces, el mensaje de hoy es tan importante porque tiene que ver con enfocarnos en la visión. ¿Sabe? Dios bendice a los que se enfocan en la visión. El Salmo 118 hay una palabra muy, muy potente de Dios. Y dice el Salmo 118, si no estoy equivocado. Déjame mirar un poquito. Sí, no, pero habla del propósito, ¿verdad? El propósito de Dios en nuestras vidas. Por favor. Y el texto es muy claro porque dice 138.8, perdón, sabía que estaba medio errado. 138.8. Usted lo puede leer, don Sadi, que me ayude, por favor, con la gente de la audiencia. Salmo 138. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Sabe que esa palabra propósito que sale ahí es una palabra, se lo voy a decir enseguida, que se llama, viene del hebreo, es Gesed. Gesed. Y es la palabra bondad. Bondad. O sea, la bondad de Dios es tan grande que Dios va a hacer que el propósito por el cual nací en esta tierra se cumpla. Si yo lo quiero. Porque si yo no me enfoco en la visión, me voy a enfocar en cualquier otra cosa. Y voy a perder el tiempo y el diablo me va a desviar del propósito, como desvió a tantos. Como quiso sacar a Adán y Eva. Como quiso sacar a Abraham cuando tuvo un hijo con la sierva. En la Biblia está lleno de hombres que fueron desviados del propósito. David, cuando puso sus ojos en Betsabé, por favor, Sadi, Saúl literalmente perdió el propósito de Dios en su vida. ¿Y cuál es el porqué de nosotros no alcanzamos el propósito? ¿Cuál es el porqué de no enfocarnos en el propósito? La palabra de Dios nos habla claramente acerca de Saúl y nos habla de lo que pasó con Saúl, que fue trágico, muy trágico. No solamente desobedeció al profeta de Dios, sino que se desvió completamente de la visión. Fue un hombre al cual Dios le había entregado una visión de que debía destruir a los amalecitas. Ese era el propósito y el llamado que tenía, y además tenía que pelear contra los filisteos y derrotarlos. Pero este hombre, guiado por su obstinación, ¿ok? Finalmente terminó haciendo su voluntad, la voluntad de sus pensamientos, de sus razonamientos, y literalmente no le hizo caso a la visión de Dios. Desobedeció una y otra vez la visión de Dios. Entonces vemos a Saúl, a su esposa, a sus hijos, siendo sacados para siempre de la visión de Dios. Qué fuerte es eso. Qué difícil es asimilar eso. Un hombre que había sido escogido para ser el rey de Israel, el ungido de Dios, el que tenía en su mano la espada del Señor y que nadie podía derrotar.
Y lo único que Dios le pidió es que obedeciera los mandatos del Señor y que hiciera su voluntad. Y Dios le había prometido el trono para siempre. Él iba a ser el hombre escogido, él, sus hijos, los hijos de sus hijos tendrían el trono para siempre. Y ese hombre se farreó la oportunidad de su vida, y no solamente se farrió la oportunidad de su vida, sino que destruyó la oportunidad de Dios para sus propios hijos, y finalmente terminó abortando el plan de Dios, abortando el plan de Dios. Y entonces podemos ver la obstinación, que es la raíz de todo pensamiento equivocado, de todo pensamiento contrario a Dios, la obstinación. ¿Y qué es la obstinación, Sadi? La obstinación es una característica, ¿verdad?, de la mente. Las personas que insisten en pensar o en actuar de manera equivocada, sabiendo que no lo debe hacer, sabiendo que su padre, su madre le han dicho que no lo debe hacer, sabiendo lo que la ley de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos enseña. Hay tanta gente en el pueblo de Dios, tanta gente con obstinación. He tenido que tratar con tantos obstinados en estos años de ministerio. Y finalmente cuando tú le dices, pero mira, si la palabra de Dios dice que no. La palabra de Dios nos enseña que no. Es que yo no diezmo. Ah, bueno, haz lo que tú quieras. Es que esa persona es para mí, la persona que... Sí, pero es que esa persona no es cristiana. Sí, pero yo la amo. Es que no es cristiana. La palabra dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Es que yo siento, es que estás obstinado. Eres una obstinada. Y las características de la obstinación tienen que ver con personas que están enojadas con la vida. Personas que están enojadas con alguien o que alguna vez se enojaron con el papá, se enojaron con la mamá y tomaron una decisión de ser rebeldes para siempre, una decisión de ser obstinados para siempre. Y el grave problema de la obstinación, que te lo voy a leer acá en el libro de 1 Samuel, dice, ¿no es mejor obedecer que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros? Punto. Las personas que deciden no escuchar el consejo, no prestar atención, no poner atención en lo que se le dice, siempre estarán fracasando en sus planes, siempre estarán fracasando en sus proyectos, siempre estarán bajo la maldición de la obstinación, que es que finalmente lo que tú edifiques se caerá, lo que tú levantes se caerá, lo que tú quieras hacer no lo vas a lograr porque siempre se va a caer. Y eso es algo lo he visto tantas veces en tanta gente que pierde negocios, que pierde dinero, que pierde el ministerio, que pierde el norte porque se desenfocó de la visión de Dios y ahora andan en cualquier cosa, en cualquier lado, en cualquier parada menos sirviendo al Señor como deben hacerlo. Y la segunda parte de la palabra dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y ahí nos estamos metiendo en un campo más profundo. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces, la obstinación te lleva a enlazar tu alma con lo equivocado. Las personas obstinadas enlazaron su alma consigo mismos. Y son personas que viven de su propia opinión, que no escuchan el consejo de aquellos que han pasado más
que no respetan la autoridad, que finalmente tú les puedes decir, pero mira, te estoy hablando, te va a ir mal. Finalmente terminan haciendo lo que ellos quieren. Esas personas están bajo hechicería. No porque le hayan echado una maldición, no porque le hayan hecho brujería, sino porque ellos, por su obstinación, por su terquedad, por su porfiadez, abrieron la puerta de la hechicería. Y son personas que donde van empiezan a causar problemas. Y empieza a moverse un espíritu de hechicería. Y la gente empieza a decir, desde que estoy con esta persona me va mal. Desde que vino esta persona empezó a haber problemas económicos, de malas relaciones, de malos entendidos, de dime qué direte, que no sé qué, por qué tanta confusión, por qué tanto ataque a la mente, por qué tanto ataque del diablo, por qué tanto ataque al enemigo, porque es un espíritu jezabélico, que lo único que trae es confusión, engaño, y se empieza a mover la manipulación emocional, la manipulación psicológica. Y finalmente tú te das cuenta que estas personas no cambian y no quieren cambiar. Y es doloroso para Dios, porque si Dios levantó a un rey, lo ungió, le dio una espada invencible, le dio el reino, le dio finanzas, lo hizo rico, lo hizo famoso. Y lo único que tenía que hacer era obedecer. Termina, el fin de Saúl es tan trágico, porque nunca se supo nada de la madre de los hijos de Saúl, de la esposa de Saúl. Saúl habló muy mal de su esposa y no fue una mujer honrada ni conocida por ninguna parte. Una total desconocida. Segundo, Mical, que fue la hija que se casó con David, terminó estéril. Y dice la Biblia que por haber criticado y juzgado a David cuando danzaba, nunca más tuvo hijos, su vientre se cerró. Para el linaje de los escogidos de Dios. Después se casó con otro hombre y tuvo hijos de la carne con otro hombre, pero esos hijos no tenían ningún propósito en el linaje de Dios. Y el hijo primogénito de Saúl, que fue Jonatán, gran amigo de David, terminó también asesinado, muerto en la batalla de Gilboa junto a su padre. Y su padre, Saúl, terminó suicidándose. Y nos dice la Biblia que un hijo lisiado, ¿cómo se llamaba ese hijo lisiado? Mefiboset. Le nació un hijo, ¿fue a David o fue a Saúl o a Jonatán? Le nació un hijo y ese hijo se le cayó a la nana y quedó lisiado para siempre. Lisiado para siempre. Qué tremendo es esto de la obstinación. Por eso te digo, si hay algo que produce, que tú te salgas de la visión de Dios, que te desenfoques de la visión de Dios y que incluso puedas perder la visión y el propósito de Dios en tu vida, es ser obstinado. No tener a quien darle cuenta, no pedirle consejo a nadie, y cuando esa persona te da consejos, que te entra por aquí y que te sale por acá. Entonces tú a las personas obstinadas ya las conoces, ya conoces sus rasgos de personalidad, porque siempre terminan haciendo lo que les da la real gana, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Lamentablemente dentro de la iglesia hay mucha gente que sufre de obstinación. Llámese obstinación, llámese terquedad, llámese porfiadez,
pero es una raíz generacional de yo pienso así. Es que yo pienso así. Cuando esa persona no ha entendido que su vieja manera de pensar, ¿verdad?, tiene que morir para que él pueda entrar en una nueva manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Y aunque usted tenga mucha palabra de Dios, de repente también puede ser obstinado, porque está empecinado en una idea y la idea no le resulta y no resulta y usted está empecinado en esa idea. Y puede ser que usted esté más cargado a la obstinación que a la cordura, a la obstinación que a la sabiduría de Dios. ¿Sabe? Es impresionante que cuando Moisés le transfirió el legado a Josué, no le dio poder, ni le dio visión, dice que le dio sabiduría. La imposición de manos que le hizo Moisés a Josué le impartió sabiduría de Dios. Y por ahí quizás alguien te impuso las manos y te transfirió obstinación, porfiadez, terquedad. Así que ten cuidado con quien te pone las manos. Ten cuidado con quien te ministra, porque la palabra de Dios dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. No participes en pecados ajenos. Y esto es como un añadido de la prédica. Nadie puede estar imponiendo manos en la iglesia, solo los ministros de Dios. Nadie puede estar en un rinconcito de la iglesia, ni en una de esas casas de oración por ahí, esas células, donde lamentablemente a veces todo el mundo se pone a orar por todo el mundo se pone a imponer manos, todo el mundo se pone a profetizar, todo el mundo se pone a declarar cosas y muchas veces se forma una confusión. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de obstinación y la obstinación viene de la hechicería. Y por eso Saúl terminó consultando a la divina de Endor, terminó aliándose con la bruja, con la hechicera, con la agorera y terminó enlazando su alma con las tinieblas. Porque todo aquel que es obstinado tarde o temprano va a enlazar su alma con las tinieblas y no se va a dar cuenta que está amigo del diablo y enemigo de Dios por no querer hacer caso, no obedecer la palabra de Dios. Si usted cree que no congregándose está haciendo la voluntad de Dios, quiero decirle que o estás en un tiempo especial de Dios o eres obstinado. Si usted no diezma y cree que el no consagrar sus finanzas al Señor, Dios lo va a prosperar, usted es obstinado. Si usted no asiste los domingos, si usted cree que puede cada domingo ir cuando usted quiere, usted es obstinado. Si usted no tiene un entendimiento de que tiene que seleccionar a las personas con las quien usted tiene relaciones, a no ser que le esté predicando, hablando de Cristo a esas personas o aún a sus familiares cercanos o lejanos. Usted tiene que hablarles del Señor y no perder el tiempo en reuniones inútiles, en relaciones donde se cuentan chistes sexuales de mal gusto, o usted está enredado, enredada con grupos de amigos, de personas que lo único que hacen es alimentar su ego, alimentar el árbol de la autocomplacencia, porque el obstinado es un hombre que alimenta su autocomplacencia racional y se siente bien siguiendo sus propios pensamientos, se siente bien obedeciendo a su propio líder que es el mismo. Por lo tanto, yo te declaro en el nombre de Jesús, yo te declaro en el nombre de Jesús que saques fuera de tu vida la obstinación de tu casa, de tus hijos, que la saques de tu iglesia, porque la obstinación trae hechicería, la obstinación trae brujería, la obstinación es un principado espiritual que destruye todo lo que Dios construye, y a los obstinados lo único que les queda es la destrucción y el fracaso.
Yo quisiera y le pido al Señor que la obstinación no entre en tu casa, ni en tu familia, ni en tus hijos. Que Dios te guarde de la obstinación y que tú puedas enfocarte en la visión de Dios, en el propósito de Dios y alejarte de toda persona obstinada que te va a llevar a ser guiado por tus propios pensamientos y no por lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo espero que esto edifique tu vida, te haya traído claridad. Guarda tus pensamientos, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tus amistades y guárdate de hacer conforme a lo que está escrito. Nos vemos en una próxima edición de Alcanza tu Destino.